Buenas tardes, hoy les mostraré el nombramiento de las cadenas de C. Bueno, los alcanos son los compuestos orgánicos que únicamente presentan carbono e hidrógeno en su molécula. Además de esto, sus enlaces CC son simples. Bueno, como sabemos, en los alcanos las ecuaciones se dividen por átomos. Entonces, cuando una ecuación tenga un átomo, se nombra met. Cuando tenga dos átomos, sería et. 3 átomos, prop, y así sucesivamente. Como vemos, son infinitos. Bueno, estas tienen diferentes tipos. Voy a nombrar 3 nada más. Entonces, cuando digamos la ecuación es esta, CH4, la gráfica sería esta, que primero sería el carbono y a su alrededor serían los hidrógenos, en este caso serían 4, y se nombraría metano. ¿Por qué? Porque tiene solamente un átomo. En la segunda se hace lo mismo, pero tiene 2 átomos. Su gráfica se pone en el centro los 2 carbonos y a su alrededor los hidrógenos, que en este caso serían 6, y como tiene 2 átomos, como dije anteriormente, se nombra etano. Y cuando tiene 3 átomos, su gráfica es así, sus hidrógenos estarían alrededor y se nombraría propano. Bueno, existen diferentes cadenas. La primera es la cadena lineal, que es cuando los alcanos no presentan ramificaciones y solo sea una cadena lineal, obviamente. Para nombrarlos se añade un prefijo dependiendo del número de átomos de carbono, seguido de la terminación ano. Entonces, cuando tiene un átomo, se nombraría me y se apodaría con ano. Cuando tiene 2 átomos, sería et y se apoda ano, y así sucesivamente. Entonces vamos a realizar aquí unos ejemplos. Entonces, este primero, como vemos, tiene 3 átomos, ¿cierto? Entonces, cuando tiene 3 átomos es prop. Y como es cadena lineal, sería propano. Entonces, quedaría así. Y esa es la terminación. Su fórmula quedaría así. Tiene 3 carbonos y 8 hidrógenos. En el segundo ejemplo, como vemos, tiene 4 átomos. Que 4 átomos se nombraría but. Y como es cadena lineal, sería butano. Y su fórmula quedaría así. 4 carbonos y 10 hidrógenos. En el tercer ejemplo, como vemos, tiene 5 átomos. Y cuando tiene 5 átomos, su nombramiento es pen. Y como es cadena lineal, su terminación es ano. Y su fórmula quedaría 5 de carbono y 12 de hidrógeno. Bueno, otra cadena es llamada ramificada, que la cadena ramificada están construidas por 2 o más cadenas lineales enlazadas. La cadena lineal más importante se denomina cadena principal.
Las cadenas que se enlazan con ella se llaman radicales. Y para nombrarlos se añade un prefijo dependiendo del número de átomos de carbono. Después se termina con el apodo IR, como vemos aquí. Si tiene un átomo, como he dicho anteriormente, es met y solamente le cambia el apodo, que sería IR, y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Entonces en este, como sabemos, esto es un metino. Entonces vamos a hallar tenemos que buscar el lugar que esté más aproximado al metino. Entonces sería en este lado porque está en 1. En cambio que acá estaría en 1, 2, 3, 4. Entonces se nombraría así: 3 y 5. Primero debemos, como dije anteriormente, elegir la cadena de mayor longitud. Es esta. Como vemos, es un pentano porque tiene 5 átomos. Entonces el nombramiento de esta quedaría así: ¿por qué? 2, porque el metil se halla en el segundo átomo, y pentano porque tiene 5 lados, tiene 5 átomos. En el segundo ejemplo, su nombramiento quedaría así: como dije anteriormente, estos dos números se refieren a que esto se encuentra en los lugares 2 y 3, y como lo sabemos, colocando o nombrando cada átomo, pero teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra primero el metano. Entonces sería acá. Entonces sería en este punto y en este punto se encuentran los metinos. Entonces se apodaría metil y se encontrarían en los puntos 2 y 3. Y pentano porque tiene 5 átomos. Tercer ejemplo, como vemos, para llegar a este y a este metino es la misma posición. Entonces se nombraría por este o por este lado, no importa. Entonces voy a nombrarlo desde acá. Entonces principalmente vemos que son 6 átomos. Entonces sería hexano. Entonces, como vemos, los metinos se encuentran en el átomo 3 y 4. Es un metil y como son 2 sería di. Como son 6 átomos sería hexano. En otro ejemplo vemos que el que más se aproxima es a este metino y a este, pero es en el mismo lugar, sería 1, 2, 1, 2. Entonces se nombraría por cualquiera de estos lados. Voy a nombrar desde este. Como vemos, tiene 8 átomos. Entonces es octano.
Vemos que se encuentran en los puntos 2, 3, 5 y 7. Serían metiles. Y su nombramiento empezaría por teta. Teta metil. Y como tiene 8 átomos, sería octano. Sería tetametil octano. En otro ejemplo, vemos que el que más se aproxima a un metil es este. Entonces desde aquí vamos a empezar a nombrarlos. Vemos que tiene 7 átomos. Entonces se apodaría como heptano. Entonces vemos que se encuentran en los puntos 2, 4 y 5. Sería metil, pero su nombramiento principal sería timetil heptano. Y como último ejemplo, vemos el que más se aproxima es este y a este. Bueno, como vemos acá algo salió mal, pero pues ya vi y ya lo corregí. Entonces, ahora sí podemos ver cómo queda el nombramiento. Entonces, como vemos, vamos a primero sacar el nombre, la primera parte del nombre de esta ecuación, que sería de este y este, que es el que está combinado. Quedaría que en el átomo 8, en el átomo 6, sería un etil, pero su nombramiento principal es dietil. En los otros puntos, que sería en el 7 y en el 3, serían metiles y su nombramiento sería di, ya que como vemos son 2 y son 10 átomos, entonces sería decano. No se nos olvide que cuando es la cadena es ramificada, su nombramiento siempre va a terminar en IL. Otra cadena que no es así muy conocida, pero sí se tiene que tener en cuenta, es la cíclica, que como vemos, los cíclicos son hidrocarburos de cadenas carbonatadas cerradas, formadas al unirse dos átomos terminales de una cadena lineal. Bueno, estas cadenas reciben el nombre de ciclos, y para nombrarlos es igual que la cadena lineal. Se le añade un prefijo dependiendo del número de átomos, obviamente de carbono, y su terminación es en ano. Entonces vamos a hacer este ejemplo y entonces quedaría que como tiene 4 átomos, su nombre es but. Como vemos que el cíclico es igual a la cadena lineal, se apoda con ano. Y como la cíclica no es igual el nombramiento de las demás, su nombramiento es ciclo. Entonces este sería el nombre de las cíclicas. Solamente hay que tener en cuenta de que siempre va a empezar en ciclo, y el butano, propano o metano, etano, depende de los átomos que contenga la ecuación.
Otro y último tipo sería los policiclos, que son hidrocarburos construidos por varios ciclos unidos entre sí, y para nombrarlos es igual a la cadena lineal. Se añade un prefijo dependiendo el número de átomos y dependiendo de la terminación, que obviamente va a ser ano. Entonces, para este sería así. ¿Por qué biciclo? Porque tiene dos átomos, sería biciclo, porque ese es el mismo nombramiento. Y tiene entonces quedaría biciclobutano. ¿Por qué? Porque tiene 4 átomos y es biciclo porque tiene 2 centrales y ciclo porque ese es el nombramiento de los policiclos. Su ecuación quedaría así: 6 de carbono y 10 de hidrógeno. Ya.